Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Nos habíamos quedado en este problema. En la sesión anterior habíamos conocido el plano, lo que es un plano, cómo definirlo, sus tipos de ecuaciones, que son vectorial, paramétricas, utilizando dos vectores directores, y la ecuación cartesiana, utilizando un vector normal al plano, un vector perpendicular a él. Bueno, dentro de los escenarios para obtener una ecuación del plano, pues tenemos en el que nos habíamos quedado, la ecuación cartesiana del plano, que contiene a las rectas R y L, que son rectas paralelas. Habíamos establecido esta situación. Sabemos que un plano no lo podemos construir a partir de rectas paralelas, porque los dos vectores directores, uno de cada recta, son paralelos y pues con eso no se forma un plano, solamente se quedan de las dos rectas. Lo que habíamos comentado pues es que necesitamos un vector que lleve una dirección diferente a los de las rectas que las están generando. Entonces, lo que planteamos fue esto. Conocemos dos puntos, uno de cada recta, y podemos trazar un segmento dirigido entre esos puntos y a partir de ahí ya tenemos otro vector con el cual poder generar el plano. Entonces, eso es lo que hacemos cuando tenemos rectas paralelas. Podemos trazar un vector desde una recta hasta la otra. No importa si son perpendiculares o no, aquí solamente interesa que cambie la dirección respecto de la recta, que ese vector W no sea paralelo a las rectas. Entonces W no tiene que ser paralelo a la recta L y tampoco tiene que ser paralelo a la recta R. Para que con eso pues, podamos establecer lo que sería el plano. Bueno, ahí tengo entonces las ecuaciones de las rectas. Habíamos comentado que podemos utilizar alguno de los vectores directores de esas rectas. Como llevan la misma dirección, pues no hay ningún problema, cualquiera de los dos nos va a servir. A partir también de estas ecuaciones paramétricas podemos calcular los puntos A y B. Aquí los puse que B pertenece a R y A pertenece a L. Entonces, nada más recordando, para sacar el vector director de una recta y un punto base teniendo las ecuaciones paramétricas, pues recordemos que los coeficientes que acompañan al parámetro, en este caso t, este va a ser nuestro vector director. Y las componentes que son independientes van a ser nuestro punto. En este caso, pues va a ser el punto B. Entonces, con base en esto, para la recta R, ¿quién es el punto B? Pues los que tenemos ahí encerrados en azul, estos coeficientes. 2, 1 y menos 1. ¿Quién es el vector U? Que es el vector director. Pues son los coeficientes que acompañan al parámetro. En este caso vendría siendo el vector menos 1, 2, 1. Ese vendría siendo los datos que necesitamos de R. Un punto base de la recta y su vector director. Para el caso de la recta L solamente vamos a necesitar un punto base. Como son paralelas, pues con que tengamos uno de los dos vectores directores es suficiente. Escogí el de R
nada más porque la puse primero antes de L, pero en realidad no es importante a quién elijamos como el vector director. Entonces, en el caso de la recta L, estos vendrían siendo los coeficientes del vector director. Y el punto base vendría siendo esos dos coeficientes. Observen que nada más hay dos coeficientes. En Z no hay coeficiente independiente. No lo podemos ver explícitamente, pero en realidad aquí debería existir un 0. Ese 0 vendría siendo el coeficiente del punto, que es base de la recta L. Entonces, para la recta L, tenemos que el punto A vendría siendo 1, 1, 0. Porque Z en su ecuación paramétrica pues no tiene término independiente, entonces debe ser un 0. Bueno, aquí tengo entonces ya los datos. Lo que necesitamos es entonces el vector W, que habíamos dicho era el segmento dirigido que va desde B hasta A. O de A hasta B, no importa, aquí tampoco interesa en qué sentido obtengamos este vector. Solo nos interesa que tenga otra dirección diferente al vector U. Entonces el vector W sería vector de posición de A menos vector de posición de B. Y tengo 1, 1, 0 que vendría siendo A. Menos 2, 1, menos 1 que vendría siendo B. Entonces el vector W es menos 1, 0, 1. Este vendría siendo nuestro vector W. Entonces, recordemos que para encontrar la ecuación cartesiana del plano, necesitamos el vector normal. Ese vector normal nos va a ayudar a calcular la ecuación y lo podemos obtener mediante el producto cruz entre U y W. Si son dos vectores que llevan diferente dirección, pues este producto cruz nos va a dar diferente del vector nulo. Y con eso vamos a poder calcular la ecuación cartesiana del plano. Pues bien, voy a tomar entonces el producto cruz entre U y W. Aquí tengo las componentes de U y las componentes de W. Y pues calculo el producto cruz entre estos para obtener el vector normal. A ver, entonces, elimino estas, y nos queda 2, 0, 1, 1 en el vector I. Elimino estas, menos 1, menos 1, 1, 1 en el vector J. Más, elimino esta. Menos 1, menos 1, 2, 0. Esto en el vector K. Bueno, entonces, a ver, el primer determinante. Estos dos menos el producto de estos dos, pues nos queda 2 en I. El producto de estos dos menos el producto de estos dos nos va a quedar 0.
y el producto de estos dos menos el producto de estos dos nos va a quedar 2k. Y este ya viene siendo nuestro vector normal. Pues ya tenemos el vector normal. Y ya teniendo este vector normal, pues ya podemos calcular la ecuación cartesiana del plano. Para calcular la ecuación cartesiana del plano, pues recordemos que el vector normal, un punto cualquiera del plano x, y, z, menos, aquí voy a poner el punto A, puede ser cualquier otro punto conocido del plano, esto nos tiene que devolver 0. Entonces, ya tengo lo que serían las componentes del vector normal. 2, 0, 2. Le puedo aplicar el producto punto con el vector x, y, z menos las componentes de alguno de los dos puntos que conocemos. Recordemos que pues, conocemos de esta situación geométrica los puntos B y A. Podemos usar cualquiera de los dos, el que se nos ocurra. En este caso, pues voy a utilizar, por ejemplo, el punto B para encontrar esta ecuación cartesiana del plano. O bueno, ya que le puse abajo el punto A, pues voy a utilizar el punto A mejor. Entonces, el punto A es 1, 1, 0. Y por lo tanto, aquí voy a ir restando las componentes de este punto. Y pues aplicamos el producto punto. Esto nos quedaría 2 por x menos 1 más 0 por la componente en y, pues que se quede así, más 2 por z. Y esto es igual a 0. Y en consecuencia, pues vamos a tener que la ecuación cartesiana de este plano sería 2x más 2z menos 2 igual a 0. Listo, ya tenemos la ecuación cartesiana del plano. Pues a ver, vamos a ver el escenario en GeoGebra. Ahí tengo GeoGebra. Y pues voy a poner primero los puntos. A ver, el punto A nos quedó 1, 1, 0. El vector director de esta recta le había puesto V y es menos 2, 4, 2. En el caso de la recta R, tengo el punto B, 2, 1, menos 1. Y tengo al vector U, que es su vector director, menos 1, 2, 1. Bien, aquí ustedes pueden observar cómo efectivamente los vectores U y V, que son estos dos, son paralelos. La diferencia es que su tamaño es diferente. Entonces, efectivamente, estos vectores son paralelos. Son los vectores que sacamos de las ecuaciones paramétricas de los datos que nos dio el problema. Voy a poner el vector W, que parte del punto B y llega hasta el punto A. Entonces, ese es el vector W que obtuvimos. Bueno, lo voy a dejar puesto aquí. Y entonces voy a colocar la ecuación cartesiana del plano que acabamos de encontrar. Entonces, nuestra ecuación cartesiana es 2x más 2z menos 2 igual a 0.
Ustedes pueden observar cómo contiene efectivamente a los dos puntos y al vector W. Voy a poner aquí la recta R. La recta R que habíamos dicho que tiene al punto B y al vector director U. La recta L que tiene al punto A y al vector director V. Bien, ahí está. Ustedes pueden observar que efectivamente las rectas son paralelas. Efectivamente pasan por los puntos. Y efectivamente están contenidas en el plano de la ecuación cartesiana que acabamos de encontrar. Y pues bueno, ya tenemos varios escenarios. Bueno, de hecho un par de escenarios, pero podríamos tener más. Recordemos que para encontrar la ecuación de un plano, no importa si es cartesiana, vectorial o paramétrica, pues podemos encontrar esas ecuaciones a partir de dos rectas que son paralelas, una recta y un vector que va en diferente dirección, una recta y un punto fuera de esa recta, tres puntos, dos vectores y un punto, dos puntos y un vector, etcétera, ¿sí? Tenemos bastantes situaciones para poder calcular un plano. Sí, sí hay una relación y la podemos ver aquí. Este punto es el eje Y al cual está asociado J y este plano, pues aquí lo podemos ver por las rectas. Resulta que son paralelos. Entonces, cuando en la ecuación cartesiana de un plano o en el vector normal a un plano no aparece una componente, quiere decir que el plano es paralelo a ese eje coordenado. Ahora, voy a utilizar esta ecuación cartesiana que acabamos de encontrar. Porque es muy útil que a partir de la ecuación cartesiana podamos recuperar una ecuaciones paramétricas o una ecuación vectorial. El proceso es muy simple. Solamente debemos recordar lo que hacemos con los sistemas de ecuaciones lineales. Tengo entonces, por ejemplo, esta ecuación cartesiana del plano. Voy a tratarla como si fuese una ecuación tradicional en álgebra. Pueden observar que todos los coeficientes están multiplicados por 2. Entonces puedo dividir. Si divido a ambos lados de la igualdad de esta ecuación entre 2, pues me va a quedar de esta forma. No hay ningún problema. Aquí lo que quiero es hacer lo que hacen ustedes en sistemas de ecuaciones. Cuando tienen una ecuación como esta, pues lo que hacemos es despejar alguna de las variables, la que ustedes quieran. Por ejemplo, x. Si yo despejo x, esto me va a quedar como 1 menos z. Puedo decir que z es igual a t, y al sustituir aquí arriba, pues obtendría que x es igual a 1 menos t. Observen que al realizar este proceso ya tengo dos ecuaciones paramétricas. Ahí podríamos decir, pero pues son una recta. Y pues sí, porque nada más tengo un parámetro. Para formar el plano necesito utilizar dos parámetros. Pero en eso entra y. Como y no está presente en la ecuación, entonces yo le puedo dar el valor a y de lo que quiera. Puedo decir, pues y es igual a s. Pues es un valor cualquiera, considerando que s es un número real. Si yo le doy a y el valor de s, que sea un número real, y lo evalúo en esta ecuación, pues la va a cumplir porque la ecuación es independiente de y.
digámoslo así, de manera coloquial. A la ecuación del plano no le importa lo que valga y, solo le importa lo que valgan z y x para poder generar ese plano. Entonces, con este razonamiento que acabamos de hacer, resulta que x igual a 1 menos t, y igual a s y z igual a t, nos devuelven las ecuaciones paramétricas del plano. Aquí tengo dos parámetros, t y s. Una cosa importante es, no necesariamente los parámetros tienen que estar siempre presentes en todas las ecuaciones. Pueden estar presentes en una sola ecuación y en las demás no, o pueden estar presentes en cualquier combinación que ustedes observen, siempre y cuando no se multipliquen entre sí. Esa es la única condición. Entonces, aquí ustedes pueden observar que ya tengo las ecuaciones paramétricas. X depende de t, z depende de t, pero y depende de s. Entonces son tres funciones que en esencia dependen de dos variables diferentes. Y con esto pues ya tenemos la ecuación vectorial del plano. Podemos decir que el plano tiene una ecuación vectorial, 1 menos t, s y t. Entonces, si queremos pasar de una ecuación vectorial a una ecuación cartesiana para el plano, usamos los vectores directores y aplicamos el producto cruz. Si queremos pasar de una ecuación cartesiana a una ecuación vectorial del plano, pues despejamos una variable de la ecuación cartesiana, la que ustedes quieran. Y en el vector genérico x, y, z, así en estas componentes, pues ahí es donde sustituyen el despeje de esa ecuación y con eso pues ya van a saber quiénes son sus parámetros, ¿sí? A ver, entonces tenemos esto. Si tenemos una ecuación vectorial del plano y por otro lado tenemos una ecuación cartesiana, de la ecuación vectorial tenemos los vectores directores u, v. Aplicamos u cruz v y obtenemos el vector normal. Para aplicar el producto punto con el vector genérico x, y, z del plano P menos un punto conocido. Si queremos ir al revés, tengo aquí la ecuación cartesiana. Entonces despejamos alguna variable, ¿cuál? La que quieran, la que se les haga más fácil despejar. No importa cuál. Por ejemplo, de aquí voy a despejar z. Al momento de despejar, entonces tendríamos que z es igual a d menos ax menos by sobre c. Este es el despeje. Y entonces decimos que x sea el parámetro t, que y sea el parámetro s. Al momento de sustituirlas aquí arriba, pues ya tenemos a z en términos de los parámetros. Y hacemos lo mismo que con la recta, ¿no? Los coeficientes que tengan el primer parámetro son del primer vector director,
Los coeficientes que tengan el segundo parámetro son del segundo vector director. Puedo decir lo que tenga aquí t, que sería este coeficiente, le pertenecería a u. Y lo que tenga este coeficiente le pertenecería a v. Los términos independientes vendrían siendo el punto base del plano, ¿sí? Entonces, así es como podemos pasar de la ecuación vectorial a la ecuación cartesiana y de la ecuación cartesiana a la ecuación vectorial, sin necesidad de estarnos complicando en cuestiones respecto a cómo obtengo los vectores directores, pues directamente despejando una variable. Pues bien, ya que conocemos estas cuestiones de las ecuaciones cartesianas, paramétricas y vectoriales del plano, pues hay que analizar qué es lo que pasa con la geometría. Entonces, aquí vamos a tratar lo que sería la geometría de recta y punto con el plano. Entonces, aquí voy a tomar en consideración lo que sucede con el punto y lo que sucede con la recta. A ver, si tengo por ejemplo un punto, tengo aquí un planito y tengo por aquí un punto fuera del plano, pues lo primero que podemos calcular es la distancia. Entonces, distancia entre punto y plano. Eso es lo primero que podemos calcular. Bueno, otra cosa que podemos calcular entre el punto y el plano vendría siendo su simétrico. Entonces, el punto simétrico respecto a un plano. Y pues obviamente tendríamos también la característica de pertenencia, cuando un punto pertenece a un plano. Que en este caso nada más tendría que satisfacer sus ecuaciones, todas las ecuaciones, las cartesianas, las paramétricas, las vectoriales. Aunque en realidad con que satisfaga una ya es más que suficiente. Entonces, en este caso, pues no voy a considerarlo como un caso aparte, la pertenencia de un punto a un plano, pues porque nada más vamos a evaluar alguna de sus ecuaciones, de la misma forma que lo hacíamos con la recta. Por otro lado, tengo un plano y tengo la recta. La ventaja de la recta y el plano, que no se tiene en la geometría entre rectas, es que solamente hay dos escenarios posibles para la recta y el plano. Primero, que exista una intersección. En este caso, la intersección nos va a derivar en dos cuestiones. Lo que vendría siendo el ángulo, que nuevamente medimos el menor ángulo entre los dos lugares geométricos, y pues obviamente el punto de intersección. Y tenemos una segunda cuestión.
cuando la recta es paralela. Entonces tenemos paralelismo entre la recta y el plano, y en esa situación pues hay una distancia que les separa. Aquí vamos a tomar en consideración que la distancia entre la recta y el plano pues se calcula de la misma forma que la distancia entre el punto y el plano. ¿Por qué? Como las rectas son paralelas, como la recta es paralela al plano, resulta que todos sus puntos van a ser paralelos a ese plano, van a tener la misma distancia a ese plano. De tal forma que podemos calcular un punto de la recta, el que queramos, y calcular la distancia de ese punto al plano, como sucedería con la distancia de un punto simple al plano de estudio, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja entre las rectas paralelas y el plano y un punto y un plano, que la distancia entre ambos, entre punto y plano o recta y plano, recta paralela y plano, van a ser exactamente el mismo proceso y que tiene que ver con el vector normal. En el caso de la intersección, respecto a la entre recta y plano, siempre va a haber una intersección, a menos que la recta sea paralela. Si no, pues entonces siempre va a haber una intersección y por lo tanto siempre va a haber un punto de intersección. Para el caso del simétrico, pues usamos lo mismo, el mismo proceso que vimos con la recta. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación pues es ver estos escenarios. ¿Cómo vamos a calcular la distancia de un punto a un plano? Utilizando también la recta, considerando también la recta, y cómo calcular el ángulo de intersección entre una recta y un plano. Pues veamos. El primero, que es la distancia al plano. No importa cuál sea el plano. No importa cuál sea el otro elemento geométrico. Un punto o una recta. Aquí voy a utilizar un punto. Y pues vamos a decir que por este punto pasa una recta. Una recta que es paralela al plano. Bueno. A ver, sabemos que el plano tiene un vector normal. Y ese vector normal pues es perpendicular. Bueno, pues resulta que cuando calculamos la distancia entre un punto y un plano, pues siempre es la distancia mínima. Recordemos que cuando hablamos de distancia siempre es distancia mínima. Y es pues la distancia perpendicular. Entonces dense cuenta que esta distancia D va en la misma dirección que el vector normal al plano. Por lo tanto podemos hacer esto. Para calcular la distancia de un punto a un plano, ya sea que ese punto pertenezca a una recta o no, podemos hacer lo siguiente. Tomo un punto del plano, un punto P. ¿Cuál? Pues el que quiera. Y calculo un vector, un segmento dirigido M hasta el punto en cuestión. Aquí le voy a poner que este es el punto Q, por ejemplo. Puedo calcular este segmento dirigido. Entonces, dense cuenta que se forma un triángulo rectángulo. Y lo que podemos hacer es una proyección del vector M sobre el vector normal del plano. Porque tendríamos esta situación. Aquí tendría M, digamos que este es el vector normal al plano
y por acá estaría el plano. Aquí lo tendría. Entonces, si hago la proyección del vector m sobre el vector n, este vendría siendo nuestro vector distancia. Si hablamos de componente vectorial, si hablamos de componente escalar, pues sería nada más la magnitud. Y con eso ya podemos ajustar quién es la distancia que separa el punto del plano, o quién es el punto del plano que se encuentra más cercano en esta distancia perpendicular. Aquí puedo tener un punto A. Entonces A es el punto del plano más cercano a Q. Y pues nada más, para calcular la distancia entre un punto y un plano, lo único que necesitamos es una componente escalar o vectorial, lo que ustedes quieran calcular. Depende de lo que quieran calcular. Si quieren calcular el punto más cercano en el plano, entonces usan la componente vectorial. Si ustedes quieren calcular solo la distancia, pues usan la componente escalar. Veamos pues el paralelismo. Y ángulo entre planos. Entre recta y plano. Tengo aquí un planito y tengo aquí una recta. Recordemos que este plano pues también tiene su vector normal. Entonces aquí tengo el plano P y la recta L. Entonces el plano P va a ser paralelo a la recta R si la recta L es perpendicular al vector normal. Ustedes pueden observar aquí en esta figura que el vector normal forma 90 grados con el plano. Ahí hay un ángulo recto, por eso se le llama vector normal. Si la recta L es paralela, pues eso quiere decir que aquí también se van a formar 90 grados. Ahora, una cuestión importante. ¿Cómo saber si la recta es paralela o está contenida sobre el plano? Muy fácil. Ustedes tomen un punto P, un punto Q de la recta. Si ustedes tienen su recta, pues pueden tomar su punto base, por ejemplo. Si saben que el plano es paralelo a la recta L y el punto Q pertenece al plano P, entonces la recta L está contenida en el plano P. Así es como podemos determinar cuando una recta es paralela y cuando está sobre el plano. Si una recta es paralela al plano y además está contenida en él, pues resulta que al menos uno de sus puntos nos va a ayudar a verificar que ese punto también pertenece al plano, ¿sí? No es necesario que probemos con los demás, porque pues ya sabemos que la recta y el plano son paralelos. Entonces, si tenemos una recta y queremos verificar que es paralela al plano, le aplicamos el producto punto con el vector normal. Si nos da 0, la condición de ortogonalidad, pues entonces significa que sí es paralelo. Si después evaluamos un punto de la recta en la ecuación del plano, pues vamos a encontrar que si no se satisfacen, la recta
efectivamente es paralela al plano. Si las ecuaciones se satisfacen, pues vamos a encontrar que la recta se encuentra sobre el plano. Con esto podemos entonces determinar la condición de paralelismo entre una recta y un plano. Ahora, ¿qué pasa si el plano y la recta no son paralelos? Tengo aquí el plano y tengo por acá la recta L y el plano P. Aquí ustedes pueden observar que existe un punto de intersección. Cuando la recta y el plano no son paralelos, siempre va a haber un punto de intersección. Siempre. Porque se prolongan de manera infinita, tanto el plano como la recta se prolongan de manera infinita a lo largo de todo el sistema coordenado. Entonces, en algún punto se van a cortar cuando no son paralelos. Aquí voy a tener un ángulo phi, pero también voy a tener el ángulo suplementario. Aquí tendría el ángulo de 180 grados menos phi. Sucede lo mismo que con el ángulo entre rectas. Se forman dos ángulos, uno agudo y uno obtuso. Si yo tengo por aquí el vector director de la recta U y tengo por aquí el vector normal, puedo trasladarlos de esta forma. Este es el vector normal al plano y este es el vector U. Como el vector n siempre es perpendicular a la superficie, a nuestro plano, aquí tendríamos P. Aquí ustedes pueden observar que este ángulo entre el vector director de la recta y el plano vendría siendo phi. Phi es el ángulo que nos interesa entre el plano y la recta. Pueden observar que aquí se forma un ángulo épsilon, de tal forma que épsilon más phi pues nos forman 90 grados. Eso vendría siendo un ángulo recto. Entonces, la forma de calcular el ángulo entre un plano y una recta tiene que ver con los vectores. El vector director de la recta por un lado y el vector normal al plano por el otro. Aquí podemos calcular el ángulo entre el vector U y el vector N. El ángulo entre U y N vendría siendo épsilon. Y esto lo podemos calcular como el arco cuyo coseno es U.N entre la norma de U por la norma de N. Bien, con eso es lo que necesitamos. Ahora, pero recordemos, entre dos vectores se pueden formar ángulos agudos y ángulos obtusos, porque ¿qué sucede si el vector U se encuentra en la dirección contraria? Dense cuenta que el ángulo épsilon que vamos a medir vendría siendo este. Ese no es el ángulo que nos interesa el más pequeño, el agudo. Para el ángulo entre rectas, calcular el ángulo agudo, ¿qué elemento debo incluir aquí en el arco cuyo coseno? El valor absoluto. Recuerden que el producto a punto nos puede dar negativo. Las normas, esas siempre nos van a dar positivas, pero el producto a punto nos puede dar negativo. Un arco cuyo coseno es negativo, siempre es mayor a 90 grados. Tomen, por ejemplo, el coseno de 120 grados, el de 150, el de 180, que son negativos. No quiero ese signo negativo aquí en la expresión del ángulo. Entonces, para evitarlo, pues lo que necesito es tomar el valor absoluto del producto punto. Y con eso aseguro que obtengo ese ángulo épsilon entre el vector normal al plano y el vector director U.
Ahora, el ángulo que me interesa no es épsilon, es phi. Phi, que es el ángulo entre el plano y la recta, pues lo calculamos como 90 grados menos el ángulo épsilon. Cuando ustedes despejan de aquí, despejan phi, pues les queda 90 menos épsilon. Entonces aquí tendría que el ángulo entre un plano y una recta es 90 grados menos el ángulo que forman los vectores normal y director de la recta. Así es como calcularíamos el ángulo entre un plano y una recta. Pues a ver, los datos que tengo son los siguientes. Tengo un plano que contiene a los 3 puntos siguientes. Es un plano que contiene estos 3 puntos. Bueno, primero tenemos el primer caso. ¿Cuál es la distancia? Aquí voy a poner que el plano se llama V. ¿Cuál es la distancia entre el plano V y el punto Q? Considerando que el punto Q es 422. Entonces, vamos a tomar en consideración primero esto. Tomar el plano y calcular la distancia entre ese plano y el punto Q. Bueno, para ello necesito primero el plano, cualquiera de sus ecuaciones. Ya después que tenga cualquiera de sus ecuaciones, ya buscamos el vector normal. A ver, veamos. A ver, tengo aquí este plano V. Y tengo un punto Q que en esencia primero tomamos en consideración que está fuera del plano. No sabemos si está dentro o está fuera del plano, porque no conocemos las ecuaciones del lugar geométrico. Lo que necesito pues es la distancia. Necesito medir lo que hay entre el plano V y el punto Q. Y para ello necesito el vector normal. Además de que pues, necesito un punto del plano. Que de eso no tenemos por qué preocuparnos porque ya tenemos 3 para escoger. Cualquiera de esos 3 podemos utilizarlo. Y con eso trazamos este segmento dirigido para realizar la proyección. Bueno, a ver, si necesito el vector normal, ¿la ecuación vectorial me ayuda? Sí, sí me ayuda, porque con los vectores directores, pues puedo entonces calcular lo que vendría siendo el vector normal. Entonces, no necesito obtener la ecuación cartesiana completa. Con que obtenga los vectores directores, 2 de los vectores directores, con eso es más que suficiente. Entonces, la situación para obtener los vectores directores es la que explico a continuación. Tengo aquí 3 puntos del plano. Ahí están. Necesito 2 vectores. Pues puedo trazar un segmento dirigido aquí y voy a decir que este es el vector M. Puedo trazar otro desde A hasta B y puedo decir que este es N. Bueno, no, este no va a ser N porque N ya es el normal. Este va a ser el vector E. Entonces tengo vectores E y M.
puedo aplicar el producto cruz entre ellos, M cruz E o E cruz M, como ustedes gusten, y entonces calculamos el vector normal. Ya tendríamos el vector normal, solo nos haría falta el segmento dirigido que va de un punto del plano al punto Q. No sé, por ponerle un nombre voy a decir que este es desde A hasta Q. Y realizar la proyección para calcular la distancia. Entonces, voy a utilizar esos dos segmentos dirigidos, desde A hasta B y desde A hasta C, para calcular estos dos vectores. Entonces tengo M, pues vendría siendo C menos A, y el vector E vendría siendo B menos A. A ver, el vector de posición de C es 0, 0, 6, menos el de A, 3, 0, 0. Y el vector de posición de B es 0, 3, 0, menos A, 3, 0, 0. A ver, entonces aquí el vector M vendría siendo menos 3, 0, 6. Y el vector E vendría siendo menos 3, 3, 0. Ahí están los dos vectores que voy a utilizar para calcular el vector normal. El vector normal pues sería el producto cruz de M por el vector E. Aquí ya lo voy a escribir más directo. Entonces, a ver, componente en I. Eliminamos renglón, columna. Producto de estos es 0. Menos producto de estos es 18. Entonces tengo menos 18 en I. Menos. Elimino renglón, elimino columna. Producto de estos es 0. Menos. Producto de estos es menos 18. Entonces, menos 18 es 18. Por este menos nos queda menos 18J. Ah, pero déjenme borro antes de escribir. Y por último, elimino renglón, elimino columna. Producto de estos, menos 9. Menos productos de estos, que es 0. Entonces aquí tendría menos 9 en K. Y entonces ya tenemos el vector normal, que es menos 18 en I, menos 18 en J, menos 9 en K. Listo. Ahora, aquí una cuestión importante. Ustedes pueden ver que ese vector normal pues tiene componentes muy grandes y todas sus componentes son múltiplos de 9. No hay ningún problema con que tomen ese vector normal y le reduzcan el tamaño. Lo pueden multiplicar por 1/9 para reducir el tamaño de sus componentes y trabajar con números más amigables. Aquí lo que nos interesa es la dirección, no nos interesa el tamaño. Recuerden que en el vector normal, en el vector director, ya sea de recto o de plano, no nos interesa el tamaño, solo nos interesa la dirección. Lo mismo para los ángulos. Para trabajar más cómodamente, el vector normal lo voy a dividir entre 9
para que nos quede de esta forma. Y pues en notación de columna pues nos quedaría menos 2, menos 2, menos 1. Ese vendría siendo nuestro vector normal. Bueno. Pues veamos, ya tengo el vector normal. La situación que tenemos es esta. Está el plano, aquí está Q. Y por aquí tenemos el vector normal. Ya tenemos un punto del plano. Aquí había puesto en un inicio el punto A. Entonces, podemos calcular un segmento dirigido desde A hasta Q. Y ese segmento lo podemos proyectar sobre el vector N. Pues ese segmento le voy a llamar el vector R. Así le voy a llamar, nada más por ponerle un nombre. Le puedo poner cualquier cosa, pero nada más por llamarle de alguna forma. Entonces, si queremos calcular la distancia entre el punto Q y el plano V, pues lo único que hacemos es tomar el valor absoluto de la componente escalar del vector R en la dirección del vector N. Bueno, pues entonces calculemos el vector R y después ya lo proyectamos. A ver, el vector R vendría siendo el vector de posición de Q menos el vector de posición de A. Y en este caso el vector Q tiene componentes 4, 2, 2, que son los datos que nos dieron de este punto. Y A pues era 3, 0, 0. Esto lo podemos hacer también con B o con C, con cualquiera de los puntos que nos hayan dado como dato. O que podamos sacar en el dado caso que no tengamos algún punto. Este vendría siendo el vector R. Y entonces 4 menos 3 es 1, 2 menos 0 es 2 y 2 menos 0 es 2. Ese es el vector R. Con esto pues ya podemos calcular la componente vectorial. Recordemos que el vector N es este, menos 2, menos 2, menos 1. Entonces, recordando cómo hacemos la componente escalar, vendría siendo el producto punto de los vectores que están involucrados entre la norma del vector sobre el que estamos proyectando. Y aquí arriba un valor absoluto, nada más para el producto punto. Ahí está. Pues a ver, calculo rápidamente este producto punto. Me queda menos 2 por 1, menos 2, menos 2 por 2, menos 4, y menos 1 por 2, menos 2. Valor absoluto. Aquí sí vamos a usar el valor absoluto. Dividido entre la norma del vector n.
que sería menos 2 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Y entonces, ¿esto cuánto nos devuelve? Menos 2 menos 4 menos 2 es menos 8. Valor absoluto es 8. 4 más 4, 8 más 1, 9. Raíz de 9, 3. Entonces tenemos que la distancia entre el punto Q y el plano V es 8 tercios unidades. Esa es la distancia que separa el punto Q del punto P. Para el inciso B me dan la siguiente recta, que es la recta L. Sus ecuaciones paramétricas son estas. Y aquí nos preguntan, ¿L es una recta paralela al plano o está contenida en él? Si aquí tenemos el plano, la recta L puede estar en esta situación o bien puede estar en esta situación. En ambos casos, digámoslo así, va a tener la misma geometría con el eje de con el vector normal al plano, que ya lo calculamos, ya nos sirve de algo el realizar el cálculo del vector normal al plano. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para verificar si esta recta L es paralela o está contenida en él? Bueno, para empezar, nos preguntan si es paralela o está contenida en el plano. Pero ¿qué sucede si la recta pues ni está contenida en el plano ni es paralela, sino que es oblicua al plano, que hay un ángulo de intersección, ¿no? También puede darse ese caso de que nos digan, nos pregunten si la recta es paralela o está contenida en el plano, pero pues no sabemos cuál es la situación de la recta. Por acá tendría el vector normal al plano. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer para verificar si la recta es paralela o está contenida en el plano? Los dos escenarios, utilizando el vector normal, son el mismo. ¿Qué necesitamos hacer? Exacto. Verificar este ángulo. Es decir, que n punto la recta, que viene siendo representada por su vector director, sea 0. Y entonces eso nos da la condición de paralelismo entre la recta y el plano. Entonces, aplicando el producto punto entre el vector normal y el vector director de la recta, podemos determinar si son paralelos o no, si la recta y el plano son paralelos o no. En el dado caso de que no nos dé 0, eso quiere decir que no son paralelos, que existe un ángulo diferente del de 90 grados. Y como no son paralelos, va a tener un ángulo de intersección entre la recta y el plano. Entonces, vamos a verificar esto.
A ver, de aquí de las ecuaciones vectoriales paramétricas de la recta podemos obtener el vector director, que pues, son los coeficientes que acompañan al parámetro. En este caso serían 1 para x menos 2 para z. Y en y no hay, entonces, ¿qué coeficiente debe ir ahí? 0, exactamente. Si no está presente t, pues significa que su coeficiente es 0, ¿no? También lo podemos escribir así. 0 más 0t. Y pues entonces 0 es la componente en y del vector director de la recta. Bueno, pues ya tengo entonces el vector u, que es director de la recta L, 1, 0, menos 2. Y con ayuda del vector normal, pues vamos a verificar si las rectas son paralelas. Entonces tenemos que el vector u es 1, 0, menos 2. Y el vector normal al plano nos había devuelto menos 2, menos 2, menos 1. Ese es el vector normal que habíamos encontrado. Pues sacamos el producto punto. Bueno, entonces realizando el producto punto nos queda 1 por menos 2, pues menos 2. 0 por menos 2 es 0. Y menos 2 por menos 1 es más 2. Y pues efectivamente nos devuelve 0. Entonces, debido a este análisis, se cumple esta condición. Producto punto entre el vector director de la recta y el vector normal al plano es 0. Por lo tanto, tanto la recta como el plano son perpendiculares a n y en consecuencia son paralelos. La recta es paralela al plano v. La recta L es paralela al plano v. Aquí lo que hay que saber es si la recta está contenida en el plano o existe una distancia que les separen. Cualquiera de esos dos escenarios hace uso de la ecuación cartesiana del plano o la ecuación vectorial, cualquiera de las dos, la que ustedes quieran, porque entonces lo que debemos hacer es tomar un punto de la recta L, el que queramos, no importa cuál sea, puede ser el punto base de la recta o puede ser cualquier otro punto que nos inventemos, o sea, que le demos un valor al parámetro y de ahí ya nos inventamos otro punto. Ese punto debemos evaluarlo en alguna de las ecuaciones del plano. Y entonces aquí sí ya necesitamos una ecuación en particular. A ver, la ecuación cartesiana es la más simple. ¿Por qué? La recta L está en ecuaciones paramétricas. Aquí tengo una función f1 de t. Acá tengo una función f2 de t. Y la función f3 de t. Bueno, si tuviese el plano v en términos de las ecuaciones paramétricas o vectoriales, que a final de cuentas es lo mismo, acá tendría una función g1 que dependa de, no sé, de dos parámetros. Voy a decir que los parámetros son h y l. G2 también va a depender de h y l. G3 pues va a depender de h y l. Entonces, para verificar si un punto pertenece o no, un punto de la recta pertenece o no al plano, pues observen que ya tenemos aquí las componentes x, y y z. Lo que podemos hacer es estas tres sustituirlas aquí abajo, en x, y y z.
Pero dense cuenta que tendríamos una función de t igualada a una función de h y l. Tendremos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y tenemos que resolverlo así como lo han visto en álgebra. Vean qué es lo que sucede si en lugar de las ecuaciones vectoriales o paramétricas tengo las cartesianas. Suponiendo que esta es la ecuación cartesiana del plano, si en lugar de sustituir a la recta en las ecuaciones paramétricas las sustituyo en las del plano, pues sustituyo x, sustituyo y, sustituyo z, a, b, c y d son constantes. Aquí lo que vamos a tener es una ecuación con una variable, con una incógnita. Y pues, ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas o resolver una ecuación con una incógnita? Una y una, exactamente, una ecuación, una incógnita y ya nos quitamos de problemas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación para determinar si la recta está en el plano, está sobre el plano, o bien es paralela, es obtener la ecuación cartesiana del plano y en esa ecuación vamos a sustituir un punto de la recta. ¿Cuál? Pues el que queramos, no importa cuál sea. Pues a ver, entonces, recordemos que el plano V contiene los puntos A, B y C. Además, su vector normal es menos 2, menos 2, menos 1. Esos son los datos del plano. En un momento escribo los de la recta que vamos a utilizar. Bueno, a ver, ya sabemos que el plano es paralelo a la recta. No sabemos si la recta está contenida en el plano o existe una distancia que le separe. Bien, entonces vamos a obtener la ecuación cartesiana del plano. Aquí podemos utilizar cualquier punto. El que ustedes quieran, A, B o C, realmente es intrascendente el punto que utilicemos. Como ya utilizamos A para calcular la distancia, pues ahora voy a utilizar B. Entonces, el producto punto entre el vector normal, un punto cualquiera del plano, menos el punto B, nos tiene que devolver 0 para calcular la ecuación cartesiana. Entonces, el vector normal punto el vector P, que es x, y, z, menos las componentes del vector B, 0, 3, 0. Y esto es igual a 0. Entonces hago el producto punto. Esto nos quedaría menos 2x menos 2y menos c más 6, que sería menos 2 por todo esto, pues es menos 2y más 6, menos z igual a 0. Y pues nada más ordenando las componentes nos quedaría menos 2x menos 2y menos z más 6. Esto es igual a 0. Esa es la ecuación cartesiana de nuestro plano. Ya tengo la ecuación cartesiana, entonces lo que puedo hacer es sustituir cualquier punto, el que yo quiera dentro de la recta, para ver si se satisface esta ecuación del plano con ese punto. O incluso pueden sustituir la recta completa, no hay ningún problema.
Bueno, ahí dejo descubierta la ecuación cartesiana del plano. Y pues voy a poner las ecuaciones paramétricas completas. Bien, ahí están las ecuaciones completas de la recta L. Entonces, aquí podemos hacer dos cuestiones. O sacamos un punto, con un punto nos basta, o sustituimos toda la recta. Cualquiera de las dos cuestiones va a resultar en lo mismo. Entonces, nada más para hacerlo de manera general, voy a tomar las ecuaciones paramétricas de la recta y las voy a sustituir en las del plano. Y vamos a tener dos escenarios. Si L satisface la ecuación cartesiana, entonces está contenida en el plano V. Si entonces la recta no satisface la ecuación cartesiana, el dictamen que vamos a dar es que son paralelos. L es paralela a V y lo separa una distancia. Entonces, así es como vamos a verificar si una recta está contenida o no en un plano. No solamente hay que verificar que el vector director sea perpendicular al vector normal. También necesitamos verificar si la recta se encuentra en el plano, si satisface sus ecuaciones, ya sea la cartesiana, ya sea la vectorial o las paramétricas, que ya vimos que con la vectorial y las paramétricas es más trabajo que con la cartesiana. Entonces, sustituyendo estas tres ecuaciones en la ecuación cartesiana del plano, vamos a ver si se satisface o no. Si sí se satisface, pues la recta está contenida. Si no se satisface, significa que hay paralelismo, hay una distancia que les separa. Pues a ver, la ecuación cartesiana del plano nos dio esta. Esa es la ecuación cartesiana del plano. Las ecuaciones paramétricas de la recta vendrían siendo estas. Pues entonces Z se sustituye aquí, Y se sustituye acá, X se sustituye acá y vamos a ver qué pasa. Entonces nos queda menos 2 por X, menos 2 por Y, menos Z. Menos 12 menos 2t más 2t más 6 y esto sigue siendo igual a 0. Ustedes pueden ver que se simplifica menos 2t más 2t y nos queda menos 12 más 6. Nos queda que menos 6 es igual a 0. Y pues esto no es cierto. Con esto podemos decir que no se satisface.
Como no se está satisfaciendo la ecuación cartesiana del plano con las ecuaciones paramétricas de la recta, significa que la recta no está sobre el plano. Es paralela a él, pero hay una distancia que les separa. Podríamos decir que en términos de sistemas de ecuaciones lineales, pues la recta, las ecuaciones de la recta no son solución de la ecuación del plano. Entonces, cuando no hay solución, significa que la recta o el punto no están contenidos en el plano. Pues vamos a hacer un último inciso de este ejemplo. Si seguimos utilizando el mismo plano. Entonces, último inciso. En este último inciso tengo a la recta R que tiene estas características. Es perpendicular al plano V que estamos trabajando. Y contiene al punto D. Menos 1, 1, 1. La pregunta que nos hacen es: ¿cuál es el punto de intersección entre el plano V y la recta R? Aquí nada más me faltó ponerles que R es recta. Ese es el lugar geométrico. R es una recta que es perpendicular al plano V y contiene a menos 1, 1, 1, a ese punto D. Nos preguntan cuál es el punto de intersección entre V y R. Aquí observemos que la recta ya está formando un ángulo, que la recta no es paralela al plano y por lo tanto ya puede tener un punto de intersección. En ese punto de intersección es el cual va a satisfacer a las dos. Es el único punto que satisface tanto al plano como a la recta. Entonces, voy a pintar el escenario. Aquí tengo el plano V. Y la recta que me indican es esta. Donde aquí se forman 90 grados. Esta es la recta R. Resulta entonces que existe un punto aquí, que le voy a llamar el punto I. El punto I es compartido por la recta y por el plano. Es el punto de intersección. ¿Cómo se les ocurre que podemos encontrar ese punto de intersección? En el punto, exacto, en el punto donde... Exacto. En el punto donde el plano y la recta son iguales. Aquí, a diferencia de las rectas, aquí cuando no son paralelos, la recta y el plano siempre se van a cortar. Entonces, aquí directamente podemos igualar las ecuaciones de uno en el otro. De hecho, es el mismo caso que acabamos de hacer para verificar si la recta estaba sobre el plano o no. Si una recta se encuentra sobre un plano, pues tiene una infinidad de puntos de intersección. Toda la recta es la intersección. Entonces, nuevamente, si yo tengo las ecuaciones paramétricas de la recta, x de t, y de t y z de t, y estas se sustituyen en la ecuación cartesiana del plano,
Entonces, nuevamente vamos a tener una ecuación lineal con una variable. Despejamos el valor de t y con eso encontramos cuál sería el punto de intersección. Así es como podemos realizar esta situación, podemos resolver esta situación. Aquí lo importante es, necesito las ecuaciones paramétricas de la recta L, de la recta R, no las tengo. Nada más me dicen que la recta R pues es perpendicular al plano y que pasa por el punto menos 1, 1, 1. Eso es lo único que sé de la recta. ¿Quién sería su vector director? Si tengo la recta que pasa por el punto menos 1, 1, 1 y que es perpendicular al plano V, ¿quién será su vector director? Exactamente, el vector normal, así tal cual como lo tienen aquí en la figura. Cuando ustedes tienen una recta perpendicular a un plano, el vector normal al plano es director de esa recta. Entonces, n es perpendicular a un plano, porque este es el vector normal. Si ustedes tienen una recta que es perpendicular al plano, entonces el vector n es un vector director de la recta. Y con eso podemos encontrar cuáles son las ecuaciones paramétricas de esta recta. En el caso del vector v, pues tenemos el del vector v del plano v, tenemos que el vector normal es menos 2, menos 2, menos 1. Ese es el que encontramos. Y que su ecuación cartesiana es menos 2x menos 2y menos z más 6 igual a 0. Bien, tengo que la recta R contiene el punto menos 1, 1, 1 y el vector normal pues es el vector director. Bueno, con esta situación vamos a poder establecer quién es el punto de intersección. Aquí el vector normal pues es el vector director, pero pues no necesariamente tiene que ser perpendicular al plano, puede ser que la recta y el plano formen un ángulo diferente del recto y pues podemos encontrar de la misma forma como lo vamos a hacer a continuación la intersección entre ambos lugares geométricos. A ver, la recta entonces nos quedaría como x es igual al punto base menos 2t, que vendría siendo la componente del vector director. Y es 1 del punto base menos 2 veces t, que es la componente en y del vector director. Y z es igual a 1 menos t. Entonces, observen lo que habíamos comentado. Los términos independientes son el punto y los coeficientes que acompañan a t pues son las componentes del vector director. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato. Ya que tengo la ecuación vectorial aquí,
puedo sustituir estas componentes en esa ecuación vectorial y encontrar cuál es el valor de t. Entonces, tenemos menos 2 por x. Menos 2 por y. Menos z. Más 6, esto es igual a 0. Y esto nos queda como 2 más 4t menos 2 más 4t menos 1 más t más 6. Y esto es igual a 0. Y a ver, simplifico. 2 se simplifica con menos 2. 6 se simplifica con menos 1 para que nos devuelva 5. Y 4t más 4t es 8 más t, 9t. Bien. Pues encontramos que t es igual a menos 5 novenos. Y al sustituir este valor en las ecuaciones paramétricas de la recta, encontramos el punto de intersección. Aquí ya nada más las voy a poner de esta forma, porque ya se nos acabó la clase. Con esto ya encontramos entonces el punto de intersección al reducir esos valores. Entonces obtenemos que las coordenadas del punto de intersección son 1 noveno, 19 novenos, 14 novenos. Esas son las coordenadas del punto de intersección.